nada beneficiará tanto la salud humana ni aumentará las posibilidades de supervivencia de la vida en la Tierra como la evolución hacia una dieta vegetariana, fueron las palabras del excelentísimo Albert Einstein en la carta que él escribió en 1930. Otra de las frases que me impresiona de este personaje es cuando él afirmó y dijo lo siguiente: me siento mucho más ligero y feliz desde que adopté el vegetarianismo. Creo que el hombre no fue hecho para ser carnívoro. Él escribió esto en el año de 1931. Es interesante, pero esto me debe llevar a poner un título en esta noche. Al título del tema para hoy es ahí. Pueden verlo ustedes en pantalla para que lo lean conmigo. Carne en el plato, oscuridad en el alma. ¿Por qué yo quiero tocar el tema con ustedes esta noche que va a ser tan interesante? Porque yo quiero hacer un reencuentro histórico de cómo era la creencia de algunos grupos cristianos, o podríamos decir de algunos grupos judíos, y tanto después cristianos que habían aceptado al Mesías. Yo tengo algunos comentarios aquí que quiero leer que me va a ser muy importante. Permítame colocar la descripción de Flavio Josefo que él hace a los esenios. Miren lo que dice él. Hablando de los esenios, dice Flavio Josefo, historiador del siglo I, una comunidad judía contemporánea de Jesús. Algunos creen que Juan el Bautista estuvo influido por ellos. Yo creo que Juan el Bautista era esenio, obviamente, por varias razones. Ahora, nota esta parte que es interesante. Ellos rehusaban todo género de placer como males, dice él, pero tienen la estima de la templanza y se abstienen de comer carne, pues consideran que es perjudicial. Esto lo dijo Flavio Josefo en su libro Guerra de los Judíos, afirmando así cómo era la práctica que los esenios tenían, por lo menos antes del primer siglo y después del primer siglo, que los esenios fueron hombres que se les conoce como hombres centrados en cuanto a separarse de la contaminación de la... Inclusive salieron, podríamos decir, de las ciudades y ellos tenían una dieta muy distinta a todos los judíos de su época. Por ejemplo, Juan el Bautista era un esenio identificado, tenía una dieta que la Biblia lo describe, no cero de carnes. Ahora, un padre de la iglesia que vivió, obviamente a tempranos siglos, Clemente de Alejandría, él escribió lo siguiente en el siglo II. Es bueno abstenerse de carne y vino, porque los deseos de la carne guerrean contra el alma, dijo él. El comer carne nos aparta del espíritu. Oh, qué impresionante cita, pero yo nunca había leído la cita de Clemente de Alejandría desde esta perspectiva. Otro punto que él afirma, él dice en ese mismo libro, él dice lo siguiente: el alimento sencillo de pan, frutas y verduras es suficiente para el cristiano. No necesitamos el lujo de la carne, dijo Clemente de Alejandría en el siglo II. Al parecer, Clemente de Alejandría venía siendo un conservador en cuanto a la alimentación. Yo no sé de quién lo aprendió, pero yo quiero ver aquí que no solamente Clemente de Alejandría del siglo II, sino también los cristianos del siglo III. Por ejemplo, quiero citar a Orígenes del siglo III. Él dice lo siguiente, pero él hace una afirmación que es un poco más contundente y va a decir que él está basado en la creencia de los apóstoles. Miren lo que dijo él. Los apóstoles y los discípulos de Cristo se abstuvieron de comer carne, no solo para dar ejemplo de templanza, sino también porque la carne alimenta las pasiones, dijo Orígenes en su obra Contra Celso. Esto para mí es una cita muy nueva. Yo he leído a los padres de la iglesia del I al V siglo, pero nunca he escarbado como estoy haciéndolo ahora desde una perspectiva muy diferente, queriendo ver un tema un poco más claro. La pregunta es, ¿por qué los apóstoles, según cuenta Orígenes, automáticamente dejaron de comer carnes? Y él dice que no solamente lo hicieron por dominio propio, sino que también porque las carnes llevaban a ciertas pasiones
que tenía que ver obviamente con el carácter del ser humano. Ahora, esto podemos verlo en el siglo III también Tertuliano. Miren lo que dijo Tertuliano en el siglo III. También es un cristiano primitivo de influencia del siglo III, siglo II. Él dijo así: algunos cristianos se abstienen no solo de carne, sino también de vino, para mantener el cuerpo bajo sujeción y libre de pasiones. ¿Por qué Tertuliano tendría que escribir esto siguiendo aún la línea continua de lo que había dicho también Orígenes por esos siglos? Y aún también lo que se comentaba según Flavio Josefo de los esenios, de las cuales se cree que Juan el Bautista era uno. Ahora, uno de los padres de la iglesia del cuarto siglo llamado San Jerónimo, él escribió algo que es muy interesante. Miren lo que dijo Jerónimo en la carta 69, cuando él dijo lo siguiente: el comer carne fue desconocido hasta el diluvio, y esto sí lo podemos probar con la Biblia. Pero desde la venida de Cristo, escuchen esto, esto es crucial lo que va a decir este Jerónimo para la venida de Cristo, o sea, la primera venida de Cristo. Pero desde la venida de Cristo, no necesitamos ya de carne alguna, dijo él. Los que desean ser más fuertes en espíritu deben abstenerse de ella. Y ahora, en un comentario al libro de Romanos 14, Jerónimo afirmó esto: el comer carne no es propio del cristiano, cuyo alimento es Cristo mismo. Ahora, yo me podría quedar allí con estos testimonios de cristianos desde el primer siglo al quinto siglo. Epifanio de Salamania también afirma algo similar. Miren lo que dijo él. En Panorion, el libro 1, sección 30, Epifanio escribió: los apóstoles fueron sobrios en todo y se abstuvieron de carne, y algunos también de vino. Ahora, ¿por qué ellos están diciendo todo esto? Yo hice una investigación acerca de la creencia de los primeros siglos y hay mucha evidencia histórica que habla acerca de que los apóstoles, discípulos del Señor Jesucristo, de alguna manera se abstuvieron de comer carne. ¿Cuál es la razón? Lo vienen explicando estos personajes: para tener templanza, dominio propio. Parece que ellos descubrieron que la carne no era un alimento original, genuino. Ahora, miren lo que escribió Clemente de Alejandría del siglo III. Él dijo lo siguiente, y aquí hay una referencia a él. El padre de la iglesia Clemente de Alejandría del siglo III, reconocido como confiable por amigos y oponentes, escribió sobre Mateo. ¿Qué dijo sobre Mateo? Hablando de Mateo, dijo que vivió de alimentos vegetales y no tocó carne. Esto lo dijo él en el libro El Pedagogo, el primer libro cristiano de ética. Él dijo así, voy a ver la otra cita, como dijo: como el discípulo Matías, no solamente miren habló de Mateo, sino obviamente, quien después de la muerte de Judas es elegido en el círculo de los 12 discípulos. ¿Qué dijo de él, de Matías, el discípulo que reemplazó a Judas? Noten, el erudito religioso Karl Anders añade que según el testimonio de los escritores del siglo II, los apóstoles como Andrés, Felipe, Tomás y los evangelistas Marcos y Lucas también son vegetarianos. Yo nunca había visto desde este ángulo, pero anoche me pasé leyendo casi toda la noche. De hecho, descansé un poco tarde, casi 4 de la mañana, leyendo toda la historia de los primeros cristianos, de por qué decidieron ser vegetarianos. Y hay una información que tardaría toda una semana diciéndoles, pero hay mucha evidencia y estoy solamente recortando frases que para mí son impresionantes.
Ahora, voy a poner otra cita. Este es un padre de la iglesia que es, el catolicismo argumenta que es católico, el padre de la iglesia católico primitivo. Ahí dice, Hegesipo escribió sobre Santiago. ¿Qué dijo de sobre Santiago en la década, en el siglo II, por ejemplo? Hablando de él dijo, no disfrutaba de vino ni de las bebidas embriagantes, tampoco comía carne. Y él, esto también fue afirmado por Eusebio de Cesarea. Esto lo confirma el padre de la iglesia, también Agustín, con estas palabras. O sea, Agustín de Hipona dijo lo siguiente: Santiago, el hermano del Señor, vivía de semillas y plantas y no tocó carne ni vino. Esto en la obra contra Fausto lo dijo claramente. O sea, aquí hay testimonios que hablan tres padres de la iglesia. Hegesipo, uno, el otro es Eusebio de Cesarea y el otro Agustín de Hipona, tres personajes que resaltan a Santiago como un hombre vegano. Y buscando anoche la información, me di cuenta que tengo tres fuentes muy confiables e históricas de los primeros cristianos, donde ellos afirman claramente que los discípulos del Señor, después del arrebatamiento de Cristo al cielo, ellos fueron vegetarianos. Yo nunca había visto desde esta perspectiva hasta hacer una investigación por mí mismo y hacerme la pregunta, ¿por qué ellos decidieron ser vegetarianos? Ahora, si bien es cierto, el título del tema de hoy, ya lo leí, obviamente, carnes en el plato, oscuridad en el alma, yo quiero ahora dirigirme a los hermanos que están recibiendo estas charlas por Zoom, mis hermanos mayormente de Estados Unidos. Yo quiero presentarles a ustedes porque mi auditorio hoy es adventista también, una vez más. Quiero citar una cita, valga la redundancia, de Elena de White del año 1863. Ahora, noten lo que ella dijo. El 6 de junio de 1873 me fue mostrado que el pueblo de Dios debe tener una reforma en la dieta y en los hábitos de vida. Ella lo dijo esto en Testimonios para la Iglesia, tomó 1, página 206. Ahora, yo quiero resaltar algo lo que dice ahí. Cuando dice, me fue mostrado. Cuando ella dice, me fue mostrado, todo adventista del séptimo día sabe, y en su mente de él es clarísimo, de que eso me fue mostrado es una revelación, el cual todo adventista acuña que es una revelación de inspiración. Entonces, al ella acreditar y decir, me fue mostrado de que el pueblo de Dios debe tener una reforma en la dieta y en los hábitos de vida, aquí voy a citar la otra página donde dice, me fue mostrado también. Dice, me fue mostrado que la reforma pro salud es parte del mensaje del tercer ángel y está tan estrechadamente relacionada con este como la mano con el cuerpo. Así como mi mano con el cuerpo, que no se desprende, que es la misma, está ligada. Ella dijo en Régimen Alimenticio, página 32, que le fue mostrado a ella la reforma pro salud, que debía ser el brazo derecho también del mensaje que se les había encargado. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje explícito de los tres ángeles. Ahora, yo apenas y que estudio esta parte, estoy descubriendo muchas cosas aquí, pero quiero ir viendo algo interesante. Voy a ponerme por la parte, podríamos decir, inteligente. Si nosotros llegamos a comprobar de que hasta el momento, todas las citas que he leído anoche, averiguando sobre el por qué los apóstoles, padres de la iglesia, primero, tercero, cuarto siglo, quinto siglo, ellos dicen y afirman que es mejor ser vegetarianos. Y aún comenzar citando las palabras de Albert Einstein, ustedes saben la mente brillante que tenía él, y decir que él ha descubierto que desde que dejó la carne, su mente fue mejor, brillante, y su cuerpo fue mejor. Entonces, desde el punto racional, no vamos al punto bíblico ni al punto, podríamos decir, perjudicial, sino al punto racional. Librarnos de preconceptos. Fuera lo que hasta ahora estoy leyendo de lo que ha dicho Arnold de White, fuera de lo que estoy leyendo
de lo que ella dijo como el régimen alimenticio como el brazo pro salud. Pero vamos a verlo elementalmente desde el punto neutral. Si hay testimonios de apóstoles, si hay testimonios de padres de la iglesia, si hay testimonios de hombres científicos que probaron la dieta como el régimen alimenticio sin carnes y dan resultados extraordinarios, esto a mí me revienta la cabeza. ¿Por qué me revienta la cabeza? Porque si de alguna manera estos hombres que vivieron años y siglos antes de la escritora del siglo XIX, Arnold de Huay, estaban diciendo y afirmando que ellos dejaron las carnes por tener una mente más brillante, libre de pasiones y de combatir entre su dominio propio, porque llegaron a conclusiones de que las carnes no eran parte de la alimentación del cristiano, como lo hicieron inclusive los esenios del primer siglo. ¿Podría yo decir que acaso es descabellado que Dios de alguna manera haya querido iluminar a la iglesia del siglo XIX a que deje las carnes en su totalidad? Eso es lo que yo estoy viendo aquí. Ahora, yo quiero ver aquí algo interesante. Voy a leer la otra página donde dice: la obra de la Reforma Pro Salud es la rama de la obra evangélica del mensaje del tercer ángel. Es el brazo derecho que abre la puerta para que la verdad entre. Ahora, eso lo dijo en Consejo para la Salud, página 222, y hay una idea clara. ¿Cuál es la idea? La reforma no es un consejo opcional, sino una orden divina recibida por inspiración directa. Y yo quiero aquí ponerme algo interesante. A ver, permítame abrir mi mente un poco, que para mí esto es demasiado. ¿Cómo demasiado? En primer lugar, si existe una obra obviamente antigua del primer siglo, los esenios y otros hombres como los caraítas, ellos decían que el hombre no debe tener contacto con la carne. Fueron los primeros dos grupos en la historia del cristianismo, que fueron los primeros dos grupos que dijeron y se abstenieron de carnes, tanto al punto de decir, no es de Dios. Yo leí la historia de los caraítas, la historia de los esenios ahora, que se opusieron de una manera brutal a decir cero carnes por motivos espirituales. Luego veo que hay mucha gente siguiendo esta línea de pensamiento, y tal vez no repitiendo las mismas palabras, pero cuando voy al siglo XIX encuentro las palabras de Arnold de Huay diciendo directamente que esto es una revelación divina, directa, de que el hombre debe dejar las carnes. Hay algo aquí, que hay una línea de continua de tiempo que me está dando a entender algo que es impresionante. O tengo dos cosas. Una, o los apóstoles no, o los apóstoles fueron veganos, vegetarianos, porque se les complació simplemente, o porque ellos entendían algún principio más espiritual dentro de eso. Y para mí, hasta donde yo estoy leyendo y averiguando, había un principio de salud más importante y había un principio de carácter también. Ahora voy a leer algunas citas. La cita, cómo Arnold de Huay describe esto. Escuchen. El propósito espiritual de la reforma pro salud, dijo ella, ahí está, algunas citas voy a poner, dijo: la reforma pro salud tiene como propósito preparar un pueblo que está firme en el tiempo de angustia. Si bien es cierto, Joya de los Testimonios, está escrito esta página donde ella describió esto, hay cosas que probablemente yo no pueda entender aún cuando dice la reforma pro salud tiene como propósito preparar a un pueblo que esté firme en el tiempo de angustia. Si bien es cierto, no entiendo muy bien a qué se refiere con el tiempo de angustia. Si hay algún hermano que pueda escribir en los comentarios y decirme, mira, se refiere esto a un tiempo de angustia, puedo deducir automáticamente. Lo que puedo especular hasta donde tengo luz es justamente al tiempo cuando el pueblo pasaría un tiempo de persecución. Eso podría yo complementar. Debo informarme un poco más de lo que estoy leyendo aquí. Pero a lo que quiero llegar es que la misma línea de pensamiento que están teniendo los primeros cristianos y padres de la iglesia, Arnold de Huay acopla y quiere colocar también
que la iglesia del siglo XIX debe llegar a al mismo nivel de alimentación que llegaron los esenios, los caraítas, los padres de la iglesia y los propios apóstoles de los cuales los padres de la iglesia mencionan. Ahora, escuchen lo que voy a leer aquí, la siguiente cita, cuando dice así: la reforma pro salud es el fundamento de todo progreso permanente. Ella nos prepara para comprender la verdad y obedecerla. ¿Cuál es el propósito? Purificar el cuerpo y la mente para comprender y proclamar el mensaje final. Ahora, si veo aquí, lo que Elena de White dice y recomienda es que las carnes o el régimen pro salud sería un factor para que la mente del ser humano brillara con mayor luz para entender. Al parecer, todas las citas que estoy leyendo hasta el momento, desde los padres de la iglesia, desde Flavio Josefo, Albert Einstein y Elena de White, llegan a una línea de pensamiento único, diciendo que las carnes parece que no liberan la mente en una totalidad. Y si a las pruebas científicas nos remitimos, esto es correcto. No es recomendable hasta este punto. Y cualquier persona que tenga la mente, que quiera tener la mente más lúcida, más brillante y para entender mejor las cosas espirituales, el consejo que Arnold de White da es dejar las carnes y tener una dieta como la tuvieron los apóstoles, como la tuvieron y la aconsejaron los padres de la iglesia, como las conclusiones que llegó Einstein y muchos más hoy en día, grandes científicos que no tienen que ver nada con la salud, perdón, que no tienen que ver nada con lo espiritual, con lo religioso, llegan a conclusiones igualmente. Ahora, esto me debe a mí, en primer lugar, edificar. Yo creo que este tema para mí es muy edificativo en lo personal. Ahora, yo quiero ver aquí algo que es muy claro. Miren lo que escribió lo siguiente, en la siguiente página. Escribió: la carne no es el alimento más saludable. Produce sangre impura e inflamaciones. Debemos educar para abandonar su consumo. O sea, prácticamente ella lo que está diciendo aquí, y voy a leer la siguiente cita a continuación, es: la carne nunca fue el alimento mejor para el hombre. Su consumo es contrario al plan de Dios. Yo le voy a dar el 100% de razón aquí. Hasta donde he podido averiguar anoche, estuve leyendo bastante información sobre este tema. Eh, Créeme que me amanecí leyendo. Estuve toda la noche despierto, 5 de la mañana recién me pude acostar porque estaba consternado con todo lo que yo había leído acerca de la información de cómo los cristianos primitivos dejaron las carnes por completo y muchos de ellos dejaron el vino por completo y siendo de tradición bastante judía. Porque no solamente por tener un dominio propio, templanza, sino también porque combatían, dicen ellos, en sus propias pasiones y probablemente en el carácter. Ahora, después de haber leído los primeros cristianos, me encuentro obviamente con el público que es adventista y como la iglesia adventista se identifica, quizás teóricamente en su gran mayoría, de hablar del régimen pro salud, tuve que entrar a las fuentes para ver de dónde viene. Y estoy leyendo aquí sobre cómo Elena de White dice definitivamente que ella recibió por inspiración de Dios, dice ella, que la iglesia debe llegar a un régimen alimenticio, tal como lo fueron los apóstoles, obviamente, y la iglesia primitiva. Entonces, esto no es descabellado desde el punto de vista que lo estamos viendo. Y en vez de ser una edificación para muchos adventistas, también puede ser una para mí. Ahora, ahora, nota lo que dijo aquí, Consejos sobre la Salud, en la página 115. Nadie debería sentarse en su mesa, nadie debiera sentar su mesa con carne de alimentos muertos. Es un pecado traer la carne de animales muertos al estómago humano, dijo. Pero hay una parte interesante. Yo quiero aquí decir lo siguiente. Este mismo pensamiento tenían los cristianos caraítas del siglo II. Este mismo pensamiento tenían los esenios. Y la pregunta y la razón es ¿por qué llegaron las mismas conclusiones? Si nosotros vamos en la Biblia,
encontramos que comer carnes limpias no era pecado, pero ¿por qué ahora, después de Cristo, hay cristianos diciendo esto? Que tener carnes muertas en la mesa trae consigo como pecado. Y probablemente aquí tenga que ver, estoy diciendo probablemente, tenga que ver con la abundancia o quizás con una inclinación a una carne o a las carnes, podríamos decirles exageradas. No estoy seguro, pero lo que puedo ver hasta el momento es que la intención de Elena de White fue reformar a la iglesia adventista desde sus orígenes a que sea una iglesia completamente vegetariana, basado, dice ella, en visiones que recibió. Pero estas visiones que ella recibió no aparecieron como para traer el veganismo desde ahí, sino que ya existe amplia historia mucho antes de la aparición de Elena de White, que había gente diciendo, como los padres de la iglesia, y diciendo inclusive que los propios apóstoles fueron los primeros en llevar esta dieta. Y si logramos comprobar de que esto es cierto, entonces no sería nada descabellado de que no solo la iglesia adventista, sino que todas las iglesias y todos los cristianos debiéramos practicar una dieta completamente vegetariana. Ahora, yo no soy un amante de las carnes, los confieso, y las personas que me conocen saben que yo soy muy poco de carnes. No digo que soy vegano, pero que anhelo serlo, sí, claro que sí. Y no solamente porque lo diga Elena de White o porque esté leyendo estos libros, sino porque desde la concepción y desde la mente humana, las carnes son dañinas, y mucho más ahora en el siglo XXI que vivimos, y desde cuando uno va y todo lo que come en el mercado es absurdo, ya no es nada confiable, como en los tiempos antiguos, obviamente. Ahora, pero la gran pregunta que tengo que hacerme a mí y que hacerlos a ustedes, los que recibieron esta luz hace 200 años, es una cosa muy interesante. Lo que Arnold de White plantea es que este es el mensaje del tercer ángel, el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, llevar una dieta vegetariana. Ahora, yo no sé en realidad si la iglesia a la cual Elena de White brilló con luz es una iglesia que ya es una iglesia vegetariana. No lo sé, estadísticamente no lo sé, pero estoy casi convencido de que los que hacen esto es un porcentaje muy bajo, muy bajo. Ahora, miren que quiero aquí pasar dos citas, probablemente no la lea por tiempo, sobre el té y el café. Mientras yo hablo, ustedes pueden leer allí, donde ella pone el té y el café, también hablando en sus épocas, obviamente, que traen estas consecuencias sobre salud. Y créanme que científicamente está comprobado de que estas cosas son dañinas para el cuerpo humano y trae este tipo de acontecimientos, científicamente comprobado. O sea, lo que ella dijo no estaba descabellado. Ahora, voy a pasar a la otra cita. Mientras yo hablo, ustedes también lo pueden leer. Comidas muy condimentadas y estimulantes artificiales. Mientras van leyendo, como ella afirmó, como ella dijo, en realidad, si nosotros vemos con una mente clara, todo esto es dañino. Obviamente, las comidas que tienen muchos condimentos y todo lo que trae aquí, para mí esto es un estudio muy nuevo, completamente nuevo, viéndole desde la perspectiva desde los apóstoles. Ahora voy a la siguiente página, consejos sobre el régimen alimenticio, donde ella habla de dulces y pasteles en exceso, obviamente también hablando de grandes problemas dañinos y estomacales y todo lo que vendría a ser. Y esta cita me impresiona, la que voy a citar en este momento, efectos sobre la mente y el carácter, régimen alimenticio, página 382, dijo lo siguiente: el uso de carnes excitan las pasiones animales, debilitan el intelecto y embotan la percepción moral. Ahora, yo quiero decirles que estas son las mismas palabras que recitaron los padres de la iglesia y que recitaron los apóstoles según las fuentes históricas del primero al quinto siglo. O sea, que Elena de White no fue la primera que dijo, las carnes excitan las pasiones, sino que ya hay comentarios de los padres de la iglesia y de los apóstoles
primitivos donde ellos dijeron que por estas razones habían dejado el consumo de carne. Ahora, es interesante, pero yo quiero ver aquí una cita más. La influencia de una dieta carnívora tiene a embrutecer la mente y a embravecer las pasiones. Esto va a tono con lo que ya lo cité aquí de los consejos primitivos que hicieron los primeros cristianos. Pero noten lo que voy a leer la siguiente página. Dice, al continuar en la práctica de comer carne, el pueblo de Dios no puede recibir el sello de la aprobación divina, dijo ella, porque esa costumbre la hace incapaz de discernir la verdad. Ahora, yo quiero mencionar algo aquí importante. Todo adventista que cree que Elena de White escribió de puño y letra bajo inspiración, nunca debe comer carne. Otra vez voy a repetir. Todo adventista del séptimo día que cree que lo que Elena de White escribió como inspiración debe ser un vegetariano. Prácticamente, desde la institución de la iglesia adventista, no se le permitió a ella comer carne. Según lo que afirma Elena de White, para traer una dieta dentro de la iglesia y un mensaje puntual. Ahora, es cierto, debemos saber que hay miles de personas. Las enfermedades que han provocado las carnes en estas épocas son miles, cientos de enfermedades. La gran mayoría de enfermedades entran por la boca, sabemos. Pero lo que quiero decir es que Elena de White sí colocó como una regla dentro de la iglesia adventista el que la iglesia debe ser vegetariana, a lo que más pueda. Miren lo que dijo Testimonios para la Iglesia en el tomo 1, la página 206. No es tiempo ahora, dijo, en esos años, hablando en tiempo presente, en el siglo XIX, no es tiempo ahora de estar condescendiendo con el apetito. El Señor demanda que su pueblo abandone la carne, pues de lo contrario no podrá estar firme en el tiempo de angustia. Otra vez me ponen aquí la palabra el tiempo de angustia, que es algo que yo voy a averiguar, les prometo. ¿A qué específicamente ella se refirió cuando dijo el tiempo de angustia? Debe ser al tiempo de la persecución, al tiempo de la prueba, al tiempo cuando el pueblo sería perseguido, privado de su libertad y tendría que huir a las montañas, y donde no prevalecerían allí porque no tener un apetito acondicionado a comer algo natural, algo sano. Estoy casi enfocado, creo que se está refiriendo a eso. Si eso tiene razón, porque de verdad que dejar la carne de la noche a la mañana no creo que tampoco es saludable. Eh, no tanto así, porque si alguien quiere dejar el comer carne, es bueno, como dijo el apóstol Pablo, es bueno fuera que todos comiéramos vegetales, dijo Pablo, él mismo aprobó eso, pero el que está acostumbrado a comer carne no puede dejar la carne de la noche a la mañana por dos razones. Una, porque es un poco complicado, y dos, porque su cuerpo tiene que ser reemplazado por otras sustancias. De lo contrario, él va a enfermar. Tiene que haber un alimento que reemplace la carne. Por eso yo, por ejemplo, como saben, yo mismo he dicho, y a mis hermanos aquí siempre les digo, yo les digo, yo soy vegano, les digo, soy vegetariano. Y aunque ellos me ven comiendo carne, yo les digo, no, no, yo soy vegetariano, pero en el paso estoy dejándola. Y cada vez más yo me alejo, me estoy alejando de comer carnes porque veo que es dañino y no porque sencillamente alguien puede decir, no, es que este hermano está leyendo Elena de White. No, es que a pesar de que tanto hablan del dejar la carne, y por mí mismo estoy viendo que es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo, estoy cada vez más convencido por los testimonios que estoy leyendo. El día de anoche, como les digo, estuve leyendo bastante información sobre esto, sobre la iglesia primitiva, y llegué a una conclusión muy buena. No deberíamos comer carne jamás. Y creo que esto lo vamos a poner a rajatabla, primeramente en nosotros. No como punto de salvación probablemente, y no exagerando a nada, pero por el fin de nuestra vida, mente, cuerpo, yo creo que voy a preferir hacer eso. Se los digo en serio. Ahora, nota lo que dice esta cita. La carne como causa, como la carne como causa muerte prematura. Y dijo lo siguiente, el comer carne destruye la fuerza física
Wow, no sabía esta parte. Acorta la vida, debilita la resistencia moral. La gente se está suicidando lentamente con cuchillo y tenedor. Ahora, esta cita no me parece descabellada, porque de verasmente, ahora si nosotros vamos a todo tipo de restaurante donde vivimos, hermanos, eso sí, no necesito ser cristiano, ni haber leído ningún libro, no necesito haber hecho ninguna investigación. Lo que nos sirven allí simplemente es dañino. Y no necesitamos ser muy inteligentes para darnos cuenta que debemos evitar eso. Yo estoy tomando esto muy en serio, créanme, estoy tomando muy en serio. ¿Ah? Así que los amigos que salen a comer conmigo se dan cuenta y me dicen, ¿por qué dejas la carne? Le digo, no sé, no me apetece, estoy dejándola. Lo que no sé es con qué reemplazarla. Pero bueno, nunca es tarde para aprender. Ahora, quiero poner aquí un resumen interesante. Resumen del peligro de la carne. Físico, obviamente, enfermedades, inflamaciones, sangre impura, vida más corta, mente embotada, el intelecto excita la pasión, oscurece la mente. En lo espiritual, impide discernir la verdad, aleja del plan de Dios, incapacidad para recibir el sello divino, profético. Quienes continúan en el uso de carnes no están preparados para el tiempo de angustia. Todo lo que estoy leyendo son fracciones y resumen que Elena de White dijo. Y créanme que estoy en un 80% convencido de que esto es cierto, porque no veo nada malo ni nada contrario al plan que Dios estableció en el Edén. Ahora, ¿qué puede haber más fuerte que recibir una verdad completa? Testimonio para la Iglesia, el tomo 2, la página 488 dice, he visto que algunos de nuestro pueblo se niegan a caminar en la luz sobre la reforma pro salud. No viven de acuerdo con la luz que Dios ha dado. No quiero que saquen esta cita de ahí, quiero que lo lean de nuevo. ¿Cómo dijo ella? Hablando para el pueblo adventista, para la iglesia al cual se le dio. He visto que algunos de nuestro pueblo se niegan a caminar en la luz sobre la reforma pro salud, dijo ella. No viven de acuerdo con la luz que Dios ha dado. ¿Y cuál es esa luz que Dios ha dado? Se refiere al régimen pro salud. O sea que ella se dio cuenta que en esa época había gente que simulaba que la reforma pro salud es buena, pero que no caminaba en eso. Es que si la razón de ser es que si ella plantea por revelación de Dios, esto es lo más importante. A ver, quiero entrar a la mente de los hermanos adventistas, porque mayormente lo que estoy dirigiéndome es a ellos. Esta semana ha sido temas específicamente para la iglesia adventista. Ahora, a ver, vamos a ver aquí. Quiero poner algo bien claro. Si la iglesia adventista, todo adventista, porque yo estoy convencido de que la gran mayoría cree que Elena de White es inspiración. Si ella está diciendo que la revelación de Dios es que la iglesia, el cual se le encargó la luz del mensaje de los tres ángeles, debe dejar las carnes y ser una iglesia que debe plantear el principio de la reforma pro salud, ustedes están obligados a obedecerlo al 100%. Como pueblo. Por las razones, dos razones. Una, porque es una revelación que Dios les dio. Y dos, porque es la manera que ustedes se van a acercar cuerpo, mente y espíritu a lo que Dios les quiere tener con ustedes. Nosotros en estos temas recién estamos empezando. Ustedes tienen 200 años de luz. Deben ser 100% veganos o vegetarianos, según lo que estoy viendo aquí. Y me parece muy envidiable la luz que ustedes tienen, de verdad. Si todo esto se puede ver y acuñar. Ahora, noten lo que dijo acá. En, en Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 38. Se me mostró, dijo ella, se me mostró, seguramente en una visión, en algún sueño, no sé. Se me mostró que muchos adventistas han hecho de la reforma pro salud una farsa. Hablan de ella, pero siguen comiendo carne, té, café y usan tabaco hasta por esa época.
Está hablando de esa época. Yo me pregunto, ¿será que ese tiempo, esa gente hacía eso o también simulan hasta hoy? No lo sé, pero nadie, nadie debe a mí llamarme que yo no creo en algo cuando ustedes no practican ese algo. Yo tengo muchos mensajes dados a la iglesia evangélica donde yo cito muchos escritores eruditos bíblicos de distintas épocas y siempre hay ahí dentro de esos comentarios, oiga, usted, ¿por qué no cita a Elena de White? ¿No creen en Elena de White? Esos hermanitos, en su gran mayoría, son personas que primero deben hacer caso lo que ellos alegan ser. Nadie debe decir a la luz de lo que estoy leyendo, nadie debe decir esto. Nadie debe atreverse a decir lo siguiente. A la ley y al testimonio. Siempre sacan la Biblia y el libro de Elena de White. La ley y el testimonio. Nosotros somos, dice, la ley y el testimonio. El pueblo de Dios es la ley y el testimonio. Pero si tú eres la ley y el testimonio, la ley y el testimonio debe ser vegetariano. Sí, al 100% vegetariano. Para ser parte del pueblo al cual se le dio esa luz. De lo contrario, eres igual que un evangélico, como yo, un ignorante, que estoy apenas tomando decisiones serias de ser un vegetariano y lo quiero ser, en verdad se los digo, quiero ser, en serio, tengo toda la disponibilidad y quiero serlo. Pero si tú eres un adventista que alegas de tener el espíritu de profecía dentro de tu seno y que tu iglesia es la llamada a predicar el evangelio, y si tú no eres vegetariano, eres un hipócrita peor que un evangélico pentecostal que come carne en su iglesia todos los días porque no lo sabe, porque es un ignorante, porque apenas si venimos descubriendo ciertas cosas. Ah, sería como querer sacar la paja que yo tengo en el ojo cuando tú tienes una tremenda viga atravesada allí. El día que la iglesia deje de ser carnívora y se vuelva al veganismo, al vegetarianismo, puede recién levantar la voz y decir, nosotros somos la ley y el testimonio. De lo contrario, hermano, esconde tu cara y te envergüenza, simple, sencillo. Ahora, quiero leer un comentario aquí de A.G., presidente de la Asociación General en 1920. Él dijo lo siguiente: el presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, en el siglo, a ver, 1920, siglo XX, dijo lo siguiente: hemos predicado la reforma pro salud, pero la mayoría de nuestros miembros no la practican en su vida diaria. Esto lo dijo él en el año 1926, una conferencia que se dio. Ahora mi pregunta es, ¿esto pasó en 1920? No, ahora ya estamos en el 2025, ¿verdad? Ahora todos los adventistas son vegetarianos porque la luz les llegó completita ya. Créanme que si esto yo hubiera sabido antes, yo me hubiese podido defender. ¿En qué sentido? Cuando tanto ataque que me han dado, no de todos, claro, hay excepciones a la regla, no de todos. He tenido y tengo muchos amigos adventistas que me hablan, que me animan, que conversamos, que nos reímos, que compartimos muchas cosas. Y siempre me dicen, el conocimiento es progresivo, pero tengo de otros que a rajatabla han dejado hasta de hablarme por no, por ser un hombre racional, porque razono, porque no acepto las cosas es una persona no debe aceptar las cosas sin estudiarlo por él mismo. Yo no quiero ser un hincha ciego, ni quiero decir, bueno, yo quiero tomar esta decisión porque me lo dijeron. No, yo quiero verlo por mí mismo, quiero examinarlo por mí mismo. Porque si yo cambié mi postura, porque ustedes saben que como pastor evangélico yo he tenido muchas posturas que he creído y las he dejado, y no porque me lo dijeron, porque me he tenido que sentar a estudiarlo y, y pedir perdón, obviamente, por haber estado equivocado.
y el cual esto no me hace menos humano. El error, el estar equivocado es ser humano, es de alguien normal. Todos podemos estar equivocados y un día reconocer, pero yo quiero reconocer mi error por la mente, por lo que leo, por lo que averiguo, no por ser alguien que no descubra por sí mismo. No quiero ser un hincha vendado. Yo converso con mucha gente de distintas denominaciones que me dicen, yo creo en esto, yo creo en esto, en esto. Y yo les digo, ¿y dónde está basada tu creencia? A ver, dime, ¿dónde? ¿Dónde hiciste ese análisis? ¿Dónde investigaste? No, no tienen nada. O sea, simplemente son hinchas ciegos. Siguen porque otros dijeron, pero no. Ahora, aquí el presidente está diciendo claro que para los años 1920, la mayoría de los miembros adventistas no practicaban la dieta vegetariana. O sea, no eran a la ley y al testimonio. No lo eran. Yo conozco grupos, me encanta, ¿eh? Yo he ido a diferentes países y siempre que voy a diferentes países, siempre hay hermanos adventistas que vienen a nuestras reuniones y ellos me invitan a comer. Y la comida que ellos sirven es extraordinaria, una comida que yo no pruebo en ningún lado, porque tienen una forma de preparar una comida excelente, muy, pero muy, muy sana, demasiado sana. Y a veces yo me quedo algunos días, durante 5, 6, 10 días, comiendo una comida sana. Me ha pasado esto en Bolivia, me ha pasado esto en diferentes lugares donde he ido. Y siempre que voy, eh, envidio mucho la comida sana que ellos tienen. De verdad, no hay nada mejor que eso, comparado a los aniversarios de las iglesias evangélicas que hacemos, lleno de grasas y de cosas así. Ahora, yo quiero ir leyendo a un comentario de George, historiador adventista, dice lo siguiente él. Aunque Elena de White proclamó la reforma como parte del mensaje profético, en la práctica la mayoría de los adventistas no siguen estrictamente sus consejos. ¿Mm? A ver, díganme ustedes. eh, este historiador adventista, el que acabo de leer, George o Jorge, no sé cómo se pronuncia, que él escribió en el año 2016, la autoridad adventista, en la página 149. O sea, no estamos hablando de un tiempo muy, muy antiguo. Ahora, si puedes ponerlo en pantalla de nuevo, lean lo que dijo. Dijo, aunque Elena de White proclamó la reforma como parte del mensaje profético, en la práctica, la mayoría de los adventistas no siguen estrictamente su consejo. En otras palabras, no son al testimonio. No son el testimonio. O sea, ¿cómo no son el testimonio? Agarran la Biblia, somos la ley y somos los testimonios. No son el testimonio. Y en esta parte yo quiero felicitar a todos los que moralmente han leído, han tomado y están acorde con su mente, con su conciencia, diciendo, bueno, nosotros creemos que estos libros son inspirados. Respeto esa parte, pero que sean prácticos y digan, bueno, aquí dice esto y hay que hacerlo. Porque es de inmoral ir en contra de nuestra creencia y ir en contra de nuestra conciencia. Pablo en Romanos 14 dice que el hombre no debe ir en contra de su conciencia, en contra de creer lo que dice. Si la iglesia adventista dice, según el Espíritu de Profecía, que ningún hermano debe ser carnívoro, sino que debe dejarlo, porque se está preparando para el tiempo de angustia, obviamente, si es el tiempo de angustia al cual yo me refiero, estamos hablando de un tiempo muy cercano. Entonces la iglesia ya debe estar acostumbrada no solo a haber dejado las carnes, sino a haberlo suplantado con algo, para que en el tiempo de angustia no salga a sufrir, a hacer ese cambio brusco. Porque no me van a decir que mañana dejan de comer carne y ya su estómago está preparado. No, discúlpeme, no. ¿Por qué digo? Porque tanto como para empezar a comer carne hay que prepararse el estómago, también para dejarlo, creo. Yo me acuerdo, miren, yo vengo de un hogar muy humilde, 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 demasiado humilde. Éramos 7 hermanos. Mi mamá compraba, no sé, un pescado y todos peleábamos por un pescado.
queríamos comer todos los ojos. El pescado tenía 2 ojos y éramos 7. ¿Cómo hacíamos eso? Así que nosotros no comíamos carne, pues todo el tiempo. Comíamos carne una vez al año, en el cumpleaños de cada uno. Y el día que comíamos carne, yo me acuerdo que todos nos enfermábamos. ¿Por qué nos enfermamos todos? Porque obviamente por la pobreza no comíamos carne, comíamos todo lo que producía la chacra, porque yo vivía en el campo. Y el día que comíamos carne, todos nos enfermamos. Y mi mamá decía, ¿por qué todos se enferman cuando comen carne? Y después yo decía entre mí, seguramente porque nunca comemos, es por falta de costumbre. Y cuando yo vine a la ciudad, pues en la ciudad todo es a base de carne, todo es a base de carne. Y para dejar esto, yo siento que al dejarlo de golpe me voy a enfermar, no soy tonto, tengo que saber cómo dejar y con qué reemplazarlo. La cual creo que, como dijo Albert Einstein, me va a hacer más brillante de lo que soy. No es jactancia, pero no es jactancia, pero creo que Dios ha dado talentos a los seres humanos. Y ahora yo quiero decir algo importante aquí. Esta cita me impresiona porque dice, aunque Elena de White proclamó la reforma como parte del mensaje profético de la práctica, la mayoría no siguen estrictamente ese consejo. Y hay un grupo, yo podría decir, a ver, quiero equivocarme, probablemente vamos a exagerar el 20%, vamos a poner el 30%, porque no creo que ni el 50% del que se llama adventista del séptimo día deja la carne. Y si viniera el tiempo de angustia, como Elena de White lo llamó, y si viniera el tiempo de angustia, ¿vas a dejar la carne hoy? Y vas a ir mañana, ya vas a suplantar con otros alimentos. No creo que el estómago esté preparado. Tiene que ir el cuerpo adaptando a dejar, porque si no te vas a enfermar. Obviamente creo que es así. No necesito ser muy inteligente para saber que hay que hacer un cambio, un metabolismo, un cambio dentro. Entonces, uno tiene que ir adoptando. Entonces, si ella dijo, no es el tiempo ya de esto, es el tiempo de ir cambiando. Para el tiempo de angustia, obviamente, hay un tiempo donde enfoca que no va a haber carne. Y si no va a haber carne, ¿qué es lo que va a haber? Sufrimiento para la persona y probablemente va a querer volver a Egipto, como quisieron volver los que se quejaron en el desierto y dijeron, bueno, extrañamos las carnes de ollas que comíamos allá porque no nos regresamos, aunque haya maná, pero vamos para allá. Porque había algo ahí, pareciera que todavía no se hubiese desinfectado todavía. No había una desintoxicación completa. Entonces parece que Dios les estaba dando una desintoxicación. O sea, nadie me puede obligar también a mí a dejar la carne de la noche a la mañana. Entiéndanme, por favor, porque ni Dios hizo eso. Ah, entonces, lo que estoy viendo aquí es algo impresionante. Créanme que yo voy a ir, tengo mucha información acá, pero voy a ir cortando, voy a ir, no estoy muy bien sano. Ustedes me han visto estos días, estoy un poco, no sé, agripado, pero bueno, estoy esforzándome para hablar. Así que voy a tratar de recuperarme bien, quiero estar bien para el sábado también. Esta noche lo que quería compartir con ustedes es el título del tema que habíamos colocado es Carne en el plato, oscuridad en el alma. Prácticamente esto estaba sincronizado con la razón, con lo que yo quiero ir averiguando. Y lo que sí quiero resaltar a cada uno de ustedes, hermanos, es que si Elena de White les aconsejó ser vegetarianos, tuvo una razón muy buena. Y la misma razón muy buena fue la razón por la cual los esenios dejaron de hacerlo, los apóstoles dejaron de hacerlo, los padres de la iglesia hicieron, y todos estamos llamados a hacer esto. Y esto no me hace salirme de una iglesia y entrarme a otra. No, simplemente me hace ser parte de algo mejor, de algo que Dios me ha dado, mi cuerpo, mi vida, mi alma, mi mente, mi corazón, y ser entregado por completo, que todo vuestro cuerpo, alma, espíritu, esté dichoso para el encuentro con el Señor. Así que no creo que sea una muy mala elección, por lo menos de mi parte. Y quiero saludar a todos nuestros hermanos que en esta noche han estado también con nosotros, de los diferentes sitios y países. Espero tener contacto también, Dios mediante el día de mañana. Estoy todavía en duda, no sé si podré estar con ustedes mañana, pero ya me estaré comunicando en lo sucesivo.
Que Dios los bendiga. Agradezco por el espacio que me han dado nuestros hermanos que nos están escuchando desde los diferentes sitios y países y también los hermanos de Zoom en diferido. Dios los bendiga, mis Dios hermanos, los bendiga, mis en esta hermanos, noche. en esta noche.